Y ahora sí, pasamos a la presentación de Nadia Plazas. Nadia, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí. Nadia es vicepresidente de promoción y asignación de áreas. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, con conocimiento en ejecución y evaluación de políticas públicas y construcción normativa. Y en la industria de hidrocarburos ha liderado los procesos de seguimiento de los contratos en exploración y producción en la definición de términos contractuales del sector. Y finalmente ha dirigido los procesos de asignación de áreas en la entidad. Nadia, nuevamente es un gusto tenerte y estamos muy emocionados por tu presentación y lo que nos puedas compartir sobre este proceso muy emocionante que ha llevado a cabo Colombia en los últimos años y que esperamos nosotros poder ver en México en un par de años. Buenos días para todos. Gabriela, muchas gracias por la presentación. Saludo a los 26 participantes que veo que están conectados. Muchas gracias por atender esta invitación. A Fidesur, que ha sido el gremio, la organización que ha liderado esto. Y un aplauso para la Embajada de Reino Unido en México, porque sin lugar a dudas, estos espacios y estos escenarios son los que generan una cooperación efectiva entre las naciones y lo que hace fortalecer los procesos energéticos tanto en México como en Colombia. Agradezco a la Embajada de Colombia, de Reino Unido en Colombia, así como la de México, la de Reino Unido en México. Me parece que estos son los espacios que se deben fortalecer y se deben siempre propiciar para que cada día los hagamos mucho más. Yo primero quiero empezar contándoles quién soy. Llevo en la industria de hidrocarburos, creo que el perfil está un poquito desactualizado, 15 años. He estado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a quien hoy represento desde la vicepresidencia hace 11 años. Esto es una entidad muy técnica y pues aquí hemos superado muchos procesos y aquí sigo. La verdad creo que este espacio va a ser muy importante. Les quiero comentar antes como un disclaimer para que ustedes sepan algo. Estamos justo en este momento en un proceso competitivo, así que agradezco que me entiendan muchos momentos que yo les diga que por el proceso vamos a hacer un poquito con información limitada. Pero entonces ustedes ya lo entienden, que es porque estamos justo en una etapa, en etapas de que se están llevando y pues por respeto a los habilitados y por transparencia del proceso, lo vamos a seguir haciendo en esta forma. Me acompaña en esta oportunidad la doctora Dolly Fajardo. La doctora ha sido la asesora del proceso desde un inicio. Ella nos va a acompañar en toda la explicación técnica y la organización del proceso ya en sus etapas técnicas para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Le doy la palabra para que la doctora nos salude. Buenos días a todos, es un placer estar en este escenario que, como ya dijo Nadia, fortalece los lazos y nos ayuda a comprender un poco más estos procesos de transformación de las energías fósiles a los procesos de energías renovables y a transformar nuestras matrices energéticas en una economía verde. Como lo dijo Nadia, vengo asesorando al proceso desde su creación. También he estado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en muchos de sus procesos de selección por los últimos 10 años. Soy abogada y básicamente mi expertise es enfocado a los procesos de selección de oil and gas, que ahora estamos traspolando a los procesos de energías renovables, en este caso el de energía eólica costa afuera. Bueno, listo. Yo creo que ya podemos dar un inicio a contarles de qué se trata toda esta historia de la ronda eólica costa afuera. Bueno, primero quiero contarles que la ronda eólica costa afuera ha sido una realidad, pero detrás de estas realidades hay muchos desafíos y hay una cantidad de retos que nos ha llevado en muchos momentos a asumirlos de la manera más profesional para que esto salga adelante. Primero yo quería contarles de Colombia. Estamos hablando me imagino, muchos de ustedes hacen parte de estados costeros y hacen parte de organizaciones que están buscando
materializar este proceso que es tan importante. Yo creo que llegar a energías renovables es a donde debemos llegar. La transición energética y la diversificación de las matrices energéticas son una realidad, no son discursos, son una realidad y todos los países los deben asumir de la manera más objetiva y más responsable posible. ¿Por qué Colombia? Yo quería contarles primero por qué Colombia llegó a esto, porque estamos asumiendo un proceso con los mismos profesionales que asumimos todos los procesos oil and gas. Hoy asumimos el proceso Ronda Eólica Costa Afuera. Colombia tiene unas particularidades que los últimos años le tocó asumir. Primero, llegamos a un gobierno Petro. Gobierno Petro, para nadie es un secreto que es una de sus banderas más importantes que aplaudimos es la transición energética. Obvio, yo soy clara, esto no viene ahora, viene de antes, pero este gobierno ha tenido la entereza, la convicción de hacerlo realidad, porque esto no es fácil materializar. Teníamos claro que teníamos el famoso trilema energético que ustedes conocen, que muchas veces lo vemos como en la doctrina y lo vimos en la hoja de ruta que en el 2024 se radicó. Esto era una realidad. ¿Y cuál era el trilema energético? Teníamos un problema de seguridad energética, estamos dependiendo completamente. El 67% de nuestra electricidad viene del agua, es hidroeléctrica. Y esto hace que conllevemos en muchos momentos a situaciones que no podemos dar manejo porque estamos dependiendo del agua. Entonces, la excesiva dependencia a una única fuente que tiene tanta volatilidad, tanta dinámica, hace que uno tenga que ver la diversificación de esta matriz y tendré que ver qué vamos a hacer y para dónde nos vamos. Otro problema, y eso lo tenemos todo, la sostenibilidad. Nosotros como Colombia tenemos un gran eje y un gran hito que tenemos que cumplir, que es bajar nuestras emisiones de carbono al 2030, dice 2050, pero el 2030 ya tenemos una carga que tenemos que bajarla un gran porcentaje, al 2050 bajarla el 30%, es decir, que tenemos unos hitos y unas metas de sostenibilidad y ambientales muy grandes, que también la única manera que nos hacía pensar como gobierno y como estructuradores es que nos tocaba materializar esto de la transición. Y la equidad. Colombia tiene el 99% de personas tienen energía. La energía sí llega, pero ¿a qué precio? Entonces, una de las cosas que siempre se ha pensado es que tenemos que cada vez ser más asequibles nuestros recursos y esto se genera en una demanda y una oferta dinámica y con más diversa. Entonces, el precio fue un factor determinante. Esto de pronto para ustedes es determinante, pero es lo que nos ha hecho pensar. Esto por un lado. Segundo, teníamos un gobierno con la entereza y con la claridad que teníamos que hacer realidad la transición energética. La transición energética solo se hace real cuando nuestros recursos energéticos renovables se materializan y los ejecutamos y los operamos. Y esto solamente se hacen a través de procesos de adjudicación, procesos competitivos. Y esto es lo que hoy estamos avanzando. ¿Qué más vimos de Colombia? Cuando uno tiene todos estos temas, se pone a revisar qué más tiene Colombia. Colombia tiene muchas cosas que estoy segura, no desconozco las dinámicas propias de México, pero estoy segura que México es un país maravilloso que tiene los mismos que nosotros y lo puede explotar de la misma manera. Tenemos una oportunidad de negocios verdes, una oportunidad con toda la infraestructura de interconexión. Este mapa que ustedes ven ahí es el mapa de interconexión que nos permitía saber que podíamos avanzar en estos negocios verdes y desarrollarlos. Entonces ahí empezamos a ver qué más tiene Colombia, qué podemos ofrecer para llegarle al mundo y decirles inviertan en una ronda eólica costa afuera. Ustedes saben muy bien que todos los procesos competitivos son negocios y los negocios tienen que tener el que invierte, una claridad que todo lo que van a hacer y que donde van a llegar tienen un recurso óptimo para Colombia o óptimo para desarrollar su industria. Y lo otro es que los países donde van a llegar tengan todas las características para desarrollarse. Puede que hayan barreras regulatorias, pero que tengan todas las características legales y regulatorias en un marco general para desarrollar sus proyectos. Entonces nosotros vimos que Colombia tenía oportunidades a sus negocios verdes.
oportunidad y una regulación avanzada. Aquí este slide me parece muy importante. Tenemos una infraestructura. Tenemos los dos mares, Atlántico y Pacífico. Tenemos una infraestructura portuaria muy destacada. Tenemos 9 zonas portuarias que se desarrollan y se reconectan con muchas partes del mundo. Tenemos no sé cuántas miles de rutas marítimas. Colombia, tenemos 65 formas de llegar a diferentes formas de interconectarnos marítimamente. Entonces, creo que eso generaba una gran avance para desarrollar nuestro negocio. Bueno, entonces les estaba contando por qué Colombia, entonces las benevolencias de Colombia para desarrollar este negocio. Y una de las grandes fue la ley 1715 del 2014, una ley que se promulgó por el Congreso de la República, que desarrolló mucho estas energías renovables, haciendo llamativo el negocio desde un punto de vista tributario. Y ustedes saben muy bien que los negocios, cuando se ponen beneficios, eso es mucho más laxo tributariamente, es más llamativo. Esta ley nos hacía ser también llamativos desde el punto de vista contractual. Teníamos la forma de desarrollar nuestro Mar Caribe, porque ya teníamos una experiencia que ahorita voy a hablar de eso, de oil and gas. Y por otro lado, pudimos desarrollar unos elementos jurídicos que han hecho que esta ronda en el momento de la promoción haya sido completamente llamativa. La ronda eólica Costa Afuera ha tenido muchos momentos. Hoy ya estamos en la nominación, estamos ya cerca a 2 meses a un depósito de oferta, pero esto nos ha llevado a llegar a hacer una promoción que esa fue en el 2024, muy ardua en todo el mundo, en Reino Unido, en Europa, Asia, Estados Unidos, donde esta promoción nos hizo llegar a las empresas más importantes para que le apostaran en Colombia. Pero cuando yo hablo de esta promoción, lo entrelazo con este tema, porque una de las cosas que más era importante para un inversionista es la seguridad jurídica de los contratos que se suscriben y el sistema jurídico que se establece. Entonces nosotros tenemos un sistema democrático, nosotros tenemos un ambiente de negocios, nuestras entidades e instituciones son muy fuertes, son muy responsables. La estabilidad contractual en el sector energético nos ha dado un goodwill muy importante cuando hacemos la promoción, y saben que los contratos que suscribimos se respetan. Cuando se respetan los contratos, estamos hablando de otra cosa, y para un inversionista lo más importante. Nosotros tenemos muy baja porcentaje de llegar a un tribunal de arbitramiento o por procesos jurídicos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos siempre, y esa es la experiencia que tenemos con el oil and gas. Y así vendíamos el negocio de ronda de eólica Costa Afuera, mostrando que lo que se iba a suscribir con nosotros iba a generar una estabilidad jurídica en cuanto al tema económico, la transparencia que te podrían tener los mismos. Entonces yo creo que eso es fundamental en estos elementos que valoraron los inversionistas cuando decidieron venir a Colombia. Esa estabilidad contractual que tenían nuestros actos jurídicos, esto hizo la gran diferencia, y lo hemos repetido desde todo el punto de vista que de las cosas más importantes. Nosotros tenemos un sistema jurídico de separación de poderes, nosotros tenemos un sistema muy consolidado de organismos de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Creo que toda esa estabilidad y todo ese ambiente generan también invertir en un país. Lo primero, lo que les contaba, es una capacidad portuaria, una capacidad logística, el recurso. Nosotros tenemos más de 50 megawatts para explotar, según la ruta de la ronda eólica, para explorar en nuestro Caribe colombiano, en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba. Tenemos todo ese Caribe colombiano con un gran potencial. Entonces, cuando un inversionista ve el recurso, que es lo más importante, ve la logística portuaria, ve la capacidad de interconexión con el mundo,
ve la estabilidad jurídica, empieza a analizar el país como un punto de inversión. Y eso es de las cosas que yo les decía, ¿por qué Colombia? Teníamos el punto de la transición energética, la decisión país de poner todo un gobierno entrelazado, decisivo, hacerlo. Porque esto no es solamente una agencia. Nosotros somos la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero ahora los vamos a contar. Esto es un país, un gobierno con la convicción que tenemos que sacar adelante las energías renovables, porque es la forma de materializar de verdad la transición energética. Entonces yo creo que eso fue importantísimo. Entonces aquí teníamos, les contaba, un sistema económico estable. Nosotros, este slide es muy indicativo. Nosotros tenemos unos acuerdos comerciales que siempre han permitido una negociación y una interconexión con muchos, miren, más de 65 países. Eso nos permite lograr todo el relacionamiento comercial desde el mar de una manera eficiente. Hemos tenido unos desarrollos y unos avances sociales y en regiones muy avanzados. Nosotros hemos podido, con la experiencia Oil and Gas, ese manejo costero y territorio que es tan importante para desarrollar cualquier industria. Y tenemos una gran convicción y un gran reto que es desarrollar la cadena de bienes y servicios y las empresas colombianas puedan desarrollar todas esas energías, desarrollar todos los servicios de las energías renovables. Mejor dicho, nosotros siempre hemos apostado a que Colombia sea un hub energético, pero no solo oil and gas, sino de renovables. Y esto lo hacemos con un ambiente óptimo de negocio y con un ambiente desarrollado y saber a qué hitos y a qué ejes empresariales queremos apuntar. Hoy estamos hablando del Caribe, que es muy importante, y por eso les enfatizo, nosotros hemos trabajado en la cadena de valor del Caribe para desarrollar todas estas energías. Aquí les quiero explicar algo. Nosotros les contaba por qué Colombia quiso meterse en este cuento. Habían dos ejes importantes, que es la transición energética del gobierno Petro, una hoja de ruta, una necesidad país y global, y tener todas las herramientas jurídicas y de recurso natural óptimas para empezar este proceso. La experiencia energética costa afuera nos lo dio todo, tenemos que decirlo. Pero para que nos diera todo, teníamos que llegar a una estructuración institucional. Esto no estaba hecho, esto nos tocó hacerlo. Y estructurar de acuerdo a las funciones y competencias lo que cada entidad estatal tenía que ponerse la camiseta y sacarlo adelante. Entonces, siempre pues en cabeza de presidencia, que es el alineamiento, y Ministerio de Minas y Energía, la unidad de planeación minera-energética era fundamental para planear este reto. En regulación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, apoyado del Ministerio de Hacienda y DNP, el Consejo Nacional de Operación, los expertos del mercado y la Superintendencia de Servicios Públicos. Este slide solamente es para demostrar, indicar todos los actores gubernamentales que han tenido y seguirán teniendo que ver con nuestro proceso. Esto no ha sido de una sola cartera, no ha sido una sola, porque hemos tenido que organizarnos y planear de tal manera que todo el negocio se pueda ejecutar, tanto nuestra fase de ronda y ya cuando sea un hecho, se haga el permiso de ocupación temporal. Ahí ya necesitamos de todas estas entidades agrupadas y alineadas con el reto, que es materializar esta industria. Entonces es para contarles, yo sé que aquí nos acompañan personas del gobierno, entonces para que sepan cómo ha sido la planeación, y la planeación indiscutiblemente conlleva muchas entidades. Los roles, cuando ustedes van a ver, yo no les voy a explicar cosas que ustedes pueden ir a buscar en internet, que es como la resolución que nos dio el primer paso para empezar con el proceso. Entonces cuando la lean, pero sí es importante que ustedes se lleven en su cabeza cómo han sido los roles. Esto es un proceso completamente diferente a cualquier proceso que se ha hecho en Colombia y cualquier proceso oil and gas realizado. Empezando porque los procesos competitivos oil and gas los manejábamos solo la NH.
que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hoy no, porque nos enfrentábamos a un proceso muy diferente, por eso hay 3 cabezas y 3 roles. El Ministerio de Minas y Energía como cabeza del sector y de la política pública, que es fundamental, que nos daba línea. La DIMAR, que es la entidad que tiene la competencia legal y de seguimiento y todo lo que tiene que ver con el mar de Colombia, que es la DIMAR, esa competencia legal. En la sombrilla de ellos está esa competencia de hacer todo pues, el seguimiento de todo lo que conlleva el mar. Y la NH, que es lo que yo más quisiera hablar desde nosotros, como administrador. Entonces, los 3, si yo les cuento en la vida cotidiana y cómo es en realidad esto, las 3 siempre nos tenemos que sentar todas las semanas, casi todos los días, y dar línea a este proceso. Que eso, ustedes saben que eso en la vida real genera unos retos increíbles, porque es ponerte de acuerdo 3 entidades con visiones diferentes, pero cuando uno tiene un objetivo claro, que es materializar la ronda, se superan esas adversidades. La NH, ¿por qué como administrador? ¿El gobierno qué pensó? Bueno, aquí les contaba la fortaleza institucional, que son las mismas entidades que yo les contaba, que hay unas más, Minambiente, Mininterior, que es el Mininterior tiene que ver todo el tema de comunidades, Minambiente, pues el Ministerio de Ambiente de Colombia, la UNE, que es la Unidad de Planeación, la CREC, la ANI, que es todo el tema de infraestructura de Colombia, ANLA, la NH, que somos nosotros, ASOCAR, que son todas las corporaciones regionales de desarrollo sostenible, la Dirección General de Marítima, que es la DIMAR, la UNAP, que es toda la organización, la entidad que hace seguimiento con el tema de pesca, el ICANN, que es la organización de todo el tema de toda la antropología que tiene que ver Colombia, y pues el mar tiene muchos temas de antropología que se relacionan, el INVEMAR, que es otra entidad que hace el seguimiento al mar, y todas estas hacen parte del gobierno colombiano, de la estructura del gobierno colombiano, así que estos tienen que ver con nuestro proceso. Pero yo les quiero hablar un poco de algo que les va a servir siempre, 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 siempre. Yo les contaba que ANH como administrador planea ejecutar actividades de promoción nacional e internacional. Una de las cosas importantes es que cuando llega el tema de transición energética, la política pública habíamos avanzado con hojas de ruta, habíamos avanzado muchísimo, pero el ministerio tuvo que tomar una decisión y se llama la resolución de delegación. Queremos todo esto, todo está así como en el aire, pero ¿quién lo hace? Y ahí es que llega la NH. A la NH nos hicieron una resolución de delegación, y la delegación, ¿qué era? A la NH. Haga el diagnóstico de los recursos, y eso lo hace otra área, que es la vicepresidencia técnica, que es revisar todos estos recursos por ejemplo, geotermia, hidrógeno, de energía eólica, como lo compartimos con la DIMAR, tiene un tratamiento un poco diferente, pero es el diagnóstico. Y adicional, que sí me compete en mi entidad, es la promoción, que es lo que les estaba hablando, y los procesos para adjudicar estos recursos. Entonces, el gobierno pensó en la NH como administrador, porque la NH tiene una experiencia que ustedes sí de pronto la conocen, si tienen vínculos con el sector oil and gas, que es la industria oil and gas offshore. Colombia viene avanzando a pasos agigantados, nos sentimos orgullosísimos a donde hemos llegado, pero eso no ha sido fácil. Tenemos años desde el contrato Tayrona, que fue el primer contrato que se adjudicó en la NH en el 2003. Ese contrato es un contrato offshore, y de ahí hubo un descubrimiento muy importante en Colombia, que ha sido gran parte de nuestra canasta energética pues, de gas en Colombia, que es el contrato Chuchupa y Ballena. Eso viene hace más de 20 años, pero todo el desarrollo de estos años nos ha servido para hacer una palabra muy clave: competitivos en el sector oil and gas offshore. Colombia tiene una regulación clara que ha sido trabajada con la industria, ha sido trabajada y revisada para ser competitiva y atraer la inversión extranjera. Nosotros hemos suscrito más de 20 contratos, yo creería que son más de 20 contratos.
en la industria en el Caribe colombiano. Hoy tenemos 12 contratos vigentes y la gran alegría que tuvimos el gran descubrimiento Sirius en el bloque que antes era Tayrona, ahora es el bloque WAP of 0. Y eso nos tiene muy orgullosos porque es el resultado de la evaluación de todo el Caribe, porque para llegar a esto no fue fácil. Escuchaba una exposición de un geólogo exploratorio que hicieron esa revisión de toda la cuenca Caribe y para llegar allá ha sido un proceso, pero el proceso que más nos interesa y que nos sentimos orgullosos como NH es el proceso de haber adjudicado y de haber traído los mejores apostadores del mundo en la industria, porque teníamos en offshore, siempre hemos tenido los top, empresas de los top 100, empresas muy grandes del mundo apostándole a esta industria. Y hoy están acá y hoy ya vemos frutos porque estos descubrimientos nos marcan una gran visión y un granito de lo que viene el gas para Colombia. No es fácil desarrollar estos proyectos en energía costa afuera, no es fácil, pero estamos avanzando y tenemos unos retos que todo nos van a servir para nutrir y servir de insumo a nuestro proceso de rondado. Entonces, esta experiencia ha sido fundamental. Todas las evaluaciones, aquí estamos viendo las evaluaciones técnicas 2D, 3D, todos los pozos que hicimos, todo el conocimiento también nos sirvió mucho para determinar muchas decisiones en nuestro proceso. Esta entidad se ha transformado y ha sido un reto, un desafío inmenso para tanto el personal como el tema estructural de la entidad, cambiarnos el chip de no pensar oil and gas, sino venga, pensemos en eólicos. Pero si algo tengo claro es que esa experiencia nos ha servido para tomar decisiones en el momento que es. Entonces, esto es un tema que les digo, vean todas sus experiencias, lo bueno y lo malo, para no repetirlas en los procesos de eólica y la tienen. Entiendo que las personas que nos están acompañando son personas de estados costeros y tendrán toda esa información que va a servir para lograr desarrollar mejor la industria eólica, porque así fue que a nosotros nos sirvió todo este conocimiento y además nos generó una gran... Cuando contábamos a las empresas que estábamos haciendo la promoción de todo lo que habíamos logrado en gas, eso sí genera seguridad y genera un, mire, ustedes pudieron con oil and gas, ¿por qué no neólogos? Entonces es importantísimo eso, la experiencia offshore se las contaba, nuestros descubrimientos vienen de mucho tiempo atrás. Yo hablaba de Tayrona porque fue el primer contrato que suscribimos en la NH, pero la industria offshore en Colombia se ha desarrollado, yo creo que de una manera muy importante, que nos sentimos orgullosos, que Ecopetrol, que es nuestra estatal, cuando cuenta su historia, llevan muchos años evaluando el potencial en el Caribe colombiano. Hemos tenido, no solo es el descubrimiento de Sirio, hemos tenido más descubrimientos. Lo que pasa es que Sirius desarrolló muy bien la cuenca y nos dio unos resultados pues demasiado importantes para el país y que nos va a generar gran suministro de gas al futuro. La evaluación pues de nuestros primeros pozos, cómo viene la historia del Caribe colombiano. Creo que ahí va lo que les contaba. En el 2097, en 1997, Chuchupa, que es el campo que se desarrolló en Tayrona, se consolidó como el gas natural. Y esa consolidación nos permitió seguir apostándole al Caribe. Yo creo que tenemos unos grandes antecedentes y si hay algo en Colombia que le ha apostado al gobierno es al Caribe. Y hemos podido tener una sinergia muy importante porque si nosotros le apostamos al oil and gas, podemos tener todo esto para apostarle a la eólica costa afuera. Entonces, esto para contarles todos los antecedentes, todo lo que nos ha tocado caminar en nuestra ronda y contarles que este proceso ya es una realidad. Este proceso, si bien desarrollamos con una experiencia muy importante a nivel del recurso humano y del conocimiento de todas las entidades y más que todo de la NH, sin lugar a dudas, pienso que tiene sus propias particularidades. Hemos tenido
un gran apoyo. Nosotros hemos tenido una apertura, así como hoy la tenemos con ustedes, porque creemos que nosotros podemos compartir lo que hemos avanzado. Tuvimos una apertura muy grande con los gobiernos. Aprovecho a siempre aplaudir y agradecer al gobierno del Reino Unido. Nos abrieron las puertas en Reino Unido, nos han tratado, nos han apoyado el señor embajador muy bien en todo nuestro proceso, y para nosotros como funcionarios, como equipo de gobierno, es muy importante que crean en lo que estamos haciendo. Y nos apoyó el Banco Mundial, que también tengo que hacer un reconocimiento aquí. Ahora vamos a empezar a contarle todo lo de la primera ronda, ya las particularidades y detalles que seguro lo que a ustedes en este momento más les interesa. Pero yo quiero hoy decirles que esto no puede ir uno solito de la mano. Nosotros como unos gobiernos latinoamericanos tenemos que apoyarnos de las experiencias, y las experiencias ya sabemos dónde están, y están en Europa más que todo, todos lo sabemos. Entonces apoyémonos de las experiencias de otros países, apoyemos y veamos las experiencias propias. Todo se adecua a las reglamentaciones que se identifican en cada país, pero sí creo que con mucho gusto nosotros siempre vamos a estar atentos a resolver todas las particularidades que ustedes crean. Yo le voy a dar paso a la doctora Dolly para que ella nos haga una presentación de lo que ha sido la ronda en su ejecución, en sus fases, en sus elementos propios, y que nos generó de pronto llegar a lo que estamos. Sin antes decir, los retos siguen. Hoy tenemos la fe puesta que va a seguir bien, pero no es nada fácil, porque para que un empresario le apueste a esto, tiene que tener absolutamente claridad de todo. Y somos países que no tenemos una regulación completamente establecida y clara, y todos lo sabemos. Entonces, siempre tenemos retos, tratamos de asumirlos y de solucionar las cosas de momento que nos salen. Pero bueno, yo creo que en estos procesos, y sé que México está apostándole también a la transición energética fuertemente, el primer paso es empezar, y hay que empezar pronto. Entonces, para darle paso a Dolly, creo que ese es mi mensaje. Estamos aquí para todo lo que ustedes necesiten, y vamos a empezar a contarles sobre cómo en realidad ha sido nuestra ruta. Vale. Bueno, entonces ya Nadia explicó cómo fue el proceso previo a la apertura de la ronda. En esta lámina tenemos el desarrollo de las diferentes etapas de la ronda, de la primera ronda eólica en Colombia, a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como administrador, y con el concurso y aprobación de las decisiones que se toman en el curso de la misma del Ministerio de Minas y Energía y de la DIMAR. Actualmente se está desarrollando y está por culminar la etapa de nominación de áreas, que es una etapa en la que las compañías interesadas escogían unas áreas, presentaban la solicitud ante la ANH para que de manera conjunta con el Ministerio de Minas y la DIMAR se hiciera una verificación de esas áreas. Acá tenemos la limitante en áreas. Nosotros vamos a recibir ofertas de áreas de máximo 200 kilómetros cuadrados, y deben proponer desarrollar en esas áreas una capacidad mínima instalada de 200 megas. En esta primera ronda y en la regulación que se expidió en el año 2022, se escogieron unas áreas determinadas en el polígono A y en el polígono B, que más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, y son las áreas entre las que pueden escoger las compañías. Acá también vemos las fases del proceso. Una primera fase de habilitación que conllevó la elaboración de los términos de referencia, recibir preguntas, sugerencias, analizarlas y gestionar unos pliegos definitivos, que son las reglas actuales que rigen el proceso, para que las compañías que estuvieran interesadas en su desarrollo presentaran unos documentos de habilitación que les permitían acreditar ante el Estado colombiano que cumplen unos requisitos mínimos asociados a su capacidad jurídica, su capacidad técnica y su capacidad financiera, que les van a permitir más adelante presentar oferta.
Estos objetivos ya Nadia los ha planteado. Una vez se aparejaron como todos los aspectos de los que hablaba de orden regulatorio, de las necesidades de diversificar la matriz energética, se lanzó la primera ronda con la que estamos abriendo el mercado, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de manera conjunta con todas las entidades que tienen competencia del gobierno colombiano, abrir el mercado. ¿Para qué? Para fortalecer y diversificar la matriz eléctrica del país con energías renovables, incrementar la resiliencia del país frente al cambio climático, honrando los compromisos y los acuerdos internacionales que hemos suscrito en esa materia. Y finalmente, el principal objetivo de esta primera ronda es contar con desarrolladores, con compañías que tengan la experiencia y la capacidad financiera para llevar a cabo estos proyectos que requieren un músculo financiero importante. Acá en esta lámina vemos de otra manera la línea de tiempo del proceso. Como Nadia lo anotó, en el 2022 se expidió la regulación, que es la resolución 40284, que ha sufrido varios cambios a lo largo del proceso, en los que nos hemos ido adaptando a las necesidades tanto de los interesados como a las condiciones particulares que han determinado el curso de esta industria en los últimos años, que ha tenido algunas crisis y algunas particularidades. En el 2022, en diciembre de 2022, se expidió el borrador de los pliegos y hemos venido desarrollando todo el proceso de habilitación, como ya les contaba, y actualmente estamos en la etapa de nominación y esperamos para el año 2026 la formalización de los primeros permisos de operación después de recibir las ofertas. Acá vemos un poco más al detalle y ampliado ese desarrollo de la etapa en la que nos encontramos. Y las dos subsiguientes, que es la próxima etapa, es el recibo de las ofertas, que será el 31 de julio. Y luego de las ofertas que resulten válidas, vamos a pasar a formalizar los permisos de ocupación temporal, que es la figura mediante la cual se va a desarrollar la primera etapa de estos procesos. Ese permiso de ocupación temporal que conllevará la adjudicación del área es un acto administrativo mediante el cual el gobierno colombiano va a autorizar al desarrollador a que en un periodo máximo de 8 años ejecute todas las actividades tendientes a establecer la viabilidad técnica del proyecto del parque, así como a conseguir toda la información técnica y los permisos que conlleva el ejercicio de esta actividad según la regulación en Colombia. Como dije, el plazo máximo es de 8 años. Aquellos desarrolladores que en esta primera etapa encuentren la factibilidad de su proyecto pueden pasar a una segunda etapa, que es la de concesión, donde ya viene exactamente la construcción del parque. Esa etapa de concesión es por 30 años, prorrogables por 15 años más. Entonces, a eso es a lo que le está apostando el gobierno colombiano, a que tengamos ofertas que se puedan consolidar en permisos de ocupación temporal, que se ejecuten de manera satisfactoria en esos primeros 8 años y que posteriormente, cuando se den todas las condiciones de factibilidad técnica y económica, los desarrolladores puedan tomar la decisión de pasar a ejecutar una concesión marítima con las particularidades que acabamos de señalar. Acá hay un poco más de detalle de cómo está concebido este contrato de concesión, cuál es el trámite y cuáles son pues, los requisitos para acceder a esa concesión, que básicamente radican en haber cumplido de manera satisfactoria todas las obligaciones y compromisos
del permiso de ocupación temporal, es decir, aquellas relacionadas con la obtención de la información técnica y de los permisos, principalmente aquellos que se refieren a obtener la licencia ambiental que les permita ejecutar estas actividades. Aquí tenemos un poco el detalle de los requisitos de habilitación para llegar a escoger a las compañías que hoy pueden depositar oferta el 27 de julio. Están resumidos en 3 grandes hitos: la capacidad jurídica, que es aquella que le permite a una sociedad comercial ejecutar negocios válidamente en Colombia. Entonces está asociada un poco a armonizar ese objeto social de las compañías o su core de negocios con la regulación que la legislación colombiana exige para este tipo de sociedades. En cuanto a la capacidad financiera, se establecieron unos indicadores previendo costos y el tipo de capacidad instalada que se espera de los proyectos, adicionado a las actividades técnicas que deben cumplir en la primera etapa del proyecto, que es el POT, y en eso radica la capacidad financiera: hacer una verificación con unos estados financieros que están desarrollados en los términos de referencia, en los pliegos y en los formatos, para establecer que las compañías que están interesadas en participar puedan, una vez se inicie la ejecución, ejecutar de manera satisfactoria las obligaciones que se derivan tanto del permiso de ocupación temporal como de la concesión. Y la última capacidad, que es una de las más importantes y a las que el gobierno colombiano le ha dado más relevancia, es contar con compañías que tengan experiencia, ¿sí?, que puedan desarrollar de manera satisfactoria, que ya conozcan la ejecución de este tipo de proyectos en otros lugares del mundo y que ya los hayan superado de manera satisfactoria. Entonces, esta capacidad está desarrollada de manera progresiva. Hay diferentes tipos de acreditarla a lo largo del desarrollo de un proceso, pero básicamente está enfocada a que estas compañías que se presenten tengan experiencia en la materia. Y esta capacidad es uno de los factores de adjudicación más importante y será por la que se defina la adjudicación de las áreas. Acá, de manera general, como anotaba Nadia, pues esta información actualmente es pública por la etapa que está en el proceso. Están las compañías que actualmente están habilitadas. ¿Qué quiere decir ello? Que pueden depositar oferta el 27 de julio si así lo consideran. Para nosotros es un gran logro. Tenemos compañías de todos los lugares del mundo que tienen mucha experiencia. Digamos que ya chuleamos esa parte de contar con compañías que puedan desarrollar y aportar a esta industria y abrir ese mercado en Colombia de manera satisfactoria, que los primeros proyectos los desarrollen compañías que conocen, que tienen experiencia y el músculo financiero que permita hacer realidad la construcción de estos parques. Esto es lo que les contaba hace un momento, que hace relación a la etapa actual del proceso. Estas son las áreas que están ofertadas, que se dividen en el polígono A y en el polígono B. Las que están identificadas con el polígono B, que están al lado precisamente de las del polígono A, son áreas a las que los interesados tuvieron que presentar una nominación para que el Estado colombiano pudiera verificar esas condiciones de esas áreas y poder hacer un cruce de información para declarar su factibilidad. Ese informe lo vamos a presentar en la siguiente semana y a partir de ello, esas áreas podrán entrar o no a recibir oferta el 27 de julio. Les he venido diciendo que el siguiente paso en la ronda es el depósito de ofertas, que va a ser el 27 de julio. Pues si quieren información adicional, acá está la página de la ronda, toda la información y cómo hemos manejado el proceso está dispuesto en la página oficial, en un link de la página de la ANH. Ahí tenemos publicados los pliegos, el cronograma y toda la información relevante del proceso, la lista de habilitados y las preguntas y respuestas que nos vienen formulando desde la apertura del proceso ya casi 2 años.
Aquí hay unos datos destacados que ya Nadia los ha venido repitiendo y que consolidan pues las expectativas que tiene el gobierno colombiano frente a la materialización de esta ronda, que esperamos que sea exitosa y que podamos lograr la adjudicación del mayor número de áreas. Yo creo que ya con esto acabamos, Nadia. Gracias. Bueno, no sé, Gabriela, si hacemos una sesión de preguntas y vamos avanzando. Hola, muchas gracias Nadia, muchas gracias a ambas por esta tan Alejandra, ¿cómo estás? interesante, hola, mucho gusto, muchas gracias por esta tan interesante ponencia y por su tiempo. Sí tenemos algunas preguntas, ¿Listo? entonces, pues se las voy leyendo. Listo, dale, dale. La primera, Octavio nos pregunta, ¿qué nivel de detalle tiene la información técnica sobre el potencial eólico del área bajo licitación que proporciona la ANH? ¿Y qué confiabilidad se le atribuye para fundamentar la viabilidad técnico-económica preliminar de un proyecto determinado? Nosotros en el desarrollo del proceso ofrecemos un paquete de datos que es con una información técnica de batimetría, algunas líneas sísmicas, pero como lo anotábamos al principio, precisamente por eso nuestro proceso se divide en dos etapas. Una primera que es el permiso de ocupación temporal, donde gran parte de las actividades a cargo del desarrollador está en el conseguir in situ los datos del potencial del recurso que se asocian a los que ya están dispuestos en el paquete de datos, ¿sí? Y con esa información más otra que se tiene que ir dando aparejada en el desarrollo del permiso de ocupación temporal, el desarrollador podrá establecer la viabilidad técnica y económica del proceso para tomar decisión de si pasa o no a la concesión. Entonces, es por eso que nuestro proceso está dividido en dos etapas y en esa primera etapa se complementa esa información que ya le otorgó el Estado colombiano y que básicamente consiste en información de datos técnicos, de batimetría, de líneas sísmicas y en el polígono A, en la otra hasta ahora está en construcción, de las de polígono B, en el polígono A ya una factibilidad de que no se superponen esas áreas con áreas que tengan algún tipo de restricción que impidan el otorgamiento de los permisos y licencias ambientales. Muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué esquemas o actividades de concentración social prevén con pescadores, navieras, grupos ambientalistas, etcétera? Y que de antemano, muchas gracias por la atención y felicidades por la presentación de iniciativa Offshore en Colombia. Bueno, el tema social es un tema que tiene muchos retos en Colombia porque las actividades costeras se asocian con todos los grupos de interés costeros que prácticamente siempre son como los pescadores. Nosotros, el proyecto de eólica Costa Afuera aún no ha llegado a esos puntos de desarrollo porque justo ahora se están desarrollando muchos temas de los términos sociales y ambientales. Pero si bien tenemos un tema de transferencia de conocimiento para las comunidades que están asociadas a los proyectos, y eso es lo que hemos tratado, pero les tengo que ser sincera que está en desarrollo todo el tema de transferencia de conocimiento a nuestras comunidades. Si bien es un tema súper importante porque justo o experiencias nos han demostrado que sin tener el territorio de la mano de los proyectos es muy difícil de salir adelante. Eso sí nos han hecho pensar que estos proyectos tienen que ser avalados y concienciados con nuestros territorios. Muchísimas gracias, Nadia. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que son, ¿cuáles son los criterios que han definido para calificar las propuestas de los desarrolladores? ¿Cuál es el peso específico del tamaño del proyecto, el monto del pago inicial, el desarrollo de la cadena local de suministro? Digamos que a rangos generales, como les dije, aunque el detalle ya lo pueden consultar en la página web del proceso, pero el mayor porcentaje que le va a otorgar a la adjudicación de la oferta es la experiencia, ¿sí? Ese es el factor determinante. Y ahí están los porcentajes desarrollados. Luego viene un tema de
apoyo a la industria nacional y también lo que hablaba Nadia de transferencia de tecnología. En su oferta los desarrolladores tienen que considerar o hacer una propuesta de cómo, con un porcentaje de las inversiones que van a ejecutar en nuestros estudios técnicos, van a desarrollar un proyecto que transfiera tecnología y conocimiento a las comunidades del área de influencia donde se va a desarrollar. Entonces, básicamente, el mayor porcentaje para el otorgamiento de las áreas en esta primera ronda va a ser el factor técnico y la experiencia que puedan acreditar en desarrollo de proyectos similares. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta va alrededor de cómo se incentiva el desarrollo. Así que, ¿cómo está considerando el gobierno de Colombia incentivar el desarrollo local, regional de la cadena de suministro? Y se prevé otorgar créditos, canalizar los recursos obtenidos de las ofertas para apoyar proyectos específicos u otros. Y alrededor de esta pregunta me gustaría agregar, pues la verdad considero que es una labor muy grande todo lo que están haciendo y un gran reto esta parte de la coordinación interinstitucional. ¿Qué consejos ustedes, cómo lo están logrando, cómo están logrando gestionar esto? Bueno, pues la pregunta que acabas de formular como que tiene dos aristas. Digamos, todo el tema del incentivo y del desarrollo es algo que se viene trabajando de manera coordinada con las diferentes entidades. O sea, la respuesta se relaciona también con la siguiente pregunta. Y digamos que, como ya lo anotaba Nadia y se ha evidenciado en el desarrollo de este proceso, el gobierno colombiano, a través de todas las entidades competentes, está volcado a aportar un granito de arena para hacer efectivo y material el desarrollo de estos proyectos. Luego, todas las entidades que tienen diferentes competencias están participando de manera activa para el desarrollo y para que todas las condiciones se aparejen, ¿cierto? Nosotros como NH ya tenemos una experiencia para el desarrollo de los proyectos de Oil and Gas y la presencia en territorio, y es por ello que en estos proyectos se ha vinculado ese tema de transferencia de tecnología porque es algo que hace materialmente posible la presencia del particular en territorio, su interacción con las comunidades y la viabilidad de los proyectos, porque las decisiones ya de ejecución de los proyectos pues se toman de manera conjunta, se consideran los intereses de las comunidades y de los actores locales y digamos que es como un pacto social donde hay un gana y gana, donde las compañías pues pueden desarrollar su negocio, pero que también traen desarrollo económico y prosperidad a las comunidades del área de influencia. Y el proceso de coordinación frente a esto, pues viene siendo liderado por el Ministerio de Minas y Energía y por la NH, y vamos, digamos, como chequeando cada aspecto en la lista y vinculando en la medida en que se va haciendo necesario a las diferentes entidades para que nos apoyen con respuestas, generando regulación y con todo lo que se requiere para estos megaproyectos. Precisamente en esa primera etapa del permiso de ocupación temporal, el gobierno colombiano tiene a cargo el cumplimiento de muchas metas que también serán definitivas para la toma de decisión de los desarrolladores, de pasar a la segunda etapa de concesión. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Javier y pregunta que si de acuerdo a su línea de tiempo, los primeros parques eólicos empezarían a construir en al menos 8 años. Sí, digamos que ese es el tiempo máximo. La idea es que todos, tanto el particular desarrollador como el gobierno, le apuesten a cumplir, digamos, las obligaciones que quedan en cabeza de cada uno y que se puede hacer antes. La idea es que podamos tener lo más pronto posible esa construcción, pero el tiempo máximo que se tiene estimado efectivamente es de 8 años. Aunque si las condiciones se dan antes, el desarrollador puede tomar la decisión antes. Tenemos fijado el plazo máximo, pero todo depende del desarrollo.
Ahora creo que todo lo que han dicho hasta ahora ha dado para discutir muchísimo tiempo y eso se ve en las preguntas que han estado compartiendo. La siguiente es si podrían compartirnos una línea de tiempo, etapas desde que iniciaron este proceso hasta estos días en los que están por recibir las primeras ofertas. Sí, en la presentación había una, tal vez le falta poner fechas, pero sí, sí es algo fácil. La regulación, como les contaba, es decir, es una resolución, un acto administrativo que expidió el ministerio, es de 2022, de agosto de 2022, y a partir de esa regulación se empezaron a desarrollar todas las actividades, se empezó a vincular a la agencia, nos volvimos administradores, se abrió el proceso en la COP28 y todo el año pasado adelantamos el proceso de habilitación y esperamos a finales de este 2025 ya tener las ofertas, valoradas las ofertas y adjudicadas las áreas para que de manera efectiva esos 8 años que estábamos hablando hace un momento se empiecen a ejecutar a partir del 2026. Yo no sé si Listo. ya... Página. Yo creo que Alejandra, Gabriela, todas las personas que nos acompañaron, el equipo de Fidesur, las embajadas, muchas gracias. Creo que fue un espacio, lo que necesiten con mucho gusto. Vamos a estar muy atentas y esperamos que pronto tener esos desarrollos en México. Muchas gracias, Nadia. Pues entonces agradecerles a ustedes por su tiempo, por la presentación, a todos los presentes y recordarles que el siguiente webinar es el martes 27. Muchas gracias por la presentación y por toda la información que nos compartieron y su expertise. Muchas gracias a ustedes y a todos los compañeros de la embajada en México y en Colombia. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Muchas Buen día. gracias.